Bueno, señores, sean bienvenidos a otro vídeo más. Hoy vamos a hablar del casquillo para la barra estabilizadora de la Suzuki Gran Vitara JT. Este casquillo que diseñamos y fabricamos, ahora lo vamos a tener disponible para venta, así como solo el casquillo para esas personas que están fuera de España y de pronto también quieren adquirir esto, pero el envío de la barra estabilizadora, al ser un producto mucho más grande, se hace bastante más costoso. Así que nada, por aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace donde pueden adquirir solamente el casquillo para que ustedes modifiquen su propia barra, sea en el lugar que sea, en cualquier parte del mundo. Vale acotar que hay ciertos sitios donde es verdad que van a tener que contactar directamente, pero para la gran mayoría de los países del mundo, de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos, Asia, África, para cualquier lado. De hecho, esta va saliendo para Qatar, así que nada, les voy a dejar por ahí abajo el enlace y les voy a mostrar ahora dónde va montada y más o menos qué es lo que tendrían que hacer para instalarla. Es muy sencillo. Primero que nada les voy a decir en dónde va montada. Ya tengo otro vídeo de más o menos cómo la fabriqué, pero bueno, esto es más un vídeo de cómo se usa que de cómo la fabriqué. Bueno, muy bien. Al abrir el capó, entonces ya venimos por aquí y vemos que ahí tenemos allá abajo el gancho de la barra estabilizadora. Lo único que tenemos que hacer es intervenir nuestra barra, cortarla por aquí. Yo lo pongo para este lado porque de este lado hay menos espacio, ya que está el compresor del aire acondicionado, pero se podría poner de cualquiera de los dos lados. Una vez que la cortan, sacaron un pedacito de este tamaño, que son 8 centímetros, del lado de la barra, que es el más largo, para luego meter el inserto y soldarlo alrededor de toda la barra. De esa manera ya nos queda la barra de la misma medida de la que teníamos antes, con el inserto ya metido. Este casquillo de barra estabilizadora se podría poner en cualquier barra estabilizadora que sea de 27 milímetros. O sea, ese es el diámetro de la barra estabilizadora, y cualquier barra estabilizadora que sea de 27 milímetros le vale este casquillo. Solamente tenemos que tener en consideración que tengamos un espacio lo suficientemente grande como para meter la mano y tirar. Y nada, luego lo pillamos por aquí, tiramos fuerte para arriba y ya está. Aquí tenemos el gancho fuera. Yo le puse un poquito de grasa porque sea más fácil de instalar y de quitar. También aparte aleja un poco la humedad de aquí del sitio. Luego para montarlo es exactamente lo mismo. Lo ponemos, lo empujamos y ya queda allí calzado. Lo más importante de todo es que cuando vayamos a instalar o desinstalar, o sea, a acoplar o desacoplar lo que es la barra estabilizadora desconectable, lo más recomendable es que estemos en un sitio plano para que no esté haciendo fuerza la barra sobre el casquillo y no sea difícil de sacar el pasador o casi imposible, ni tampoco de meterlo. Entonces yo lo que hago por lo general es, cuando sé que voy de ruta, que voy de paseo, lo que sea, ya cuando llego al monte, que voy a bajar las presiones de las ruedas, o si no la voy a bajar, ya cuando sé que voy a entrar al monte, ya voy, abro el capó, quito mi pasador y lo dejo allá adentro. Y una vez que termino, cuando ya voy a la gasolinera, a poner aire o lo que sea, pues voy otra vez y lo pongo. No estoy con ese quita y pon en el monte porque eso la verdad es que no es nada cómodo. Aparte que ya cuando estás en el monte por lo general eso está lleno de tierra y te ensucias, etcétera. Entonces, antes de entrar, quito, voy, disfruto, paseo, hago todo lo que sea. Ya cuando me voy para casa otra vez, pum, pongo, antes de coger autovía, ya le pongo su barra estabilizadora y vamos con barra estabilizadora. Así que nada, otra cosa, una duda que me habían preguntado es, bueno, si primero que nada, si pasaba desapercibido en la ITV para no tener que homologarlo. Y pues bueno, la verdad es que ya lo ven. Si eso lo pintan de negro, eso ahí no se entera nadie de que va puesto. Y la otra cosa es que si este pasador aguantaba. Bueno, esto es un pasador de 8 milímetros que se usa en industrial, en tractores, en maquinaria y en todo ese tipo de cosas. Yo hasta ahora no he tenido ningún problema. Lo que son los Nissan Patrol llevan una barra estabilizadora desconectable, eléctrica, y el pasador es de 8 milímetros, el pasador del motor. Entonces, bueno, si aguantan un Nissan Patrol, que es bastante más pesado, una barra de 8 milímetros, que es exactamente igual a esto, solo que en vez de ser un gancho así, es un motorcito que lleva un pasador y entra y sale. Y bueno, si allí aguanta, pienso que aquí no debería tener problema tampoco. Le deja un poquitico de holgura, cuestión de que sea más fácil de quitar y de poner. Y mira, yo la verdad es que estoy encantadísimo con este producto. Creo que es una de las mejores modificaciones que le he hecho a mi Gran Vitara en cuanto a lo que recibes y lo que inviertes. O sea, es una barata entre comillas, pero que las ventajas que te da son mucho más de lo que podrías esperar. También vienen otros vídeos por allí. Estamos aquí trabajando con este Discovery, esto es un bloqueador de diferencial central y es lo que manda la fuerza a través del cardán para el diferencial delantero. Y bueno, le estamos haciendo esta adaptación que le cambiamos este frente. El frente que ya traía es este que está aquí y no tenía selector. Y bueno, nada, ahora le estamos montando este selector que venden, este kit de selector eléctrico con un botón. Y bueno, le estamos haciendo esta adaptación porque aquel no traía para poder seleccionar y este sí lo trae. Bueno, ya lo van a ver eso en el otro vídeo.
También se viene vídeo del Suzuki GS500. Esto ya está casi listo. Estamos haciendo ya lo que es la transmisión por cadena. Pueden ver los otros vídeos aquí también en el canal. También estamos con el Polaris, que bueno, ahora es un desastre y está ahí tapado el carburador. Pero si han visto las historias, pusimos un carburador nuevo que ahora esto va brutal. Nos falta terminar de atornillar la jaula, por eso la tenemos ahí toda afuera. Le tenemos que dar un repasito también. Y una vez que terminemos de atornillar la jaula, vamos a terminar de acomodar toda la carrocería para que esto se vea bien, 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 bien chulo. Así que nada, si les está gustando el contenido, ya saben, suscríbanse, denle like y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.